cuando me digáis. ¿Empezamos? ¿Sí? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero trasladar mis condolencias, las condolencias también del Consejo de Gobierno, a todos y cada uno de los seres queridos que durante este tiempo han perdido a un ser querido y que ha sido difícil para ellos la despedida y en cualquier caso le queremos dar esas condolencias y ponernos en todo momento pues a su lado, ¿no? En segundo lugar, quiero expresar mi deseo y el deseo de todo el Gobierno, también de la Junta de Extremadura, de la recuperación de todas esas personas, que en este momento están infectados por el coronavirus y, sobre todo, aquellos que estando infectados por el coronavirus han desarrollado la COVID-19. Por lo tanto, quiero también desearles una pronta recuperación. Y, en tercer lugar, quiero felicitar, agradecer a todo el personal sanitario, a todo el personal de las residencias, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Quiero felicitar también a todos los voluntarios y voluntarias que nos han ayudado en todo este tiempo, porque sin ellos hubiese sido imposible, así como a los trabajadores esenciales que nos han hecho la vida mucho más fácil. Vengo a esta comparecencia de prensa con un objetivo, y el objetivo es informarles de la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Primera de las cuestiones que quiero dejar absolutamente clara es que no me equivocaba el otro día cuando les decía que estábamos ante la segunda oleada de la COVID-19. Yo creo que esto es trasladable ya al resto de España. Llevamos en los últimos días un incremento de la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Es cierto que inferior a la que se produjo en el mes de marzo-abril, pero es cierto también que se va produciendo un incremento constante de la incidencia acumulada y del número de casos que detectamos. Es cierto también que ahora tenemos más mecanismos para detectar que teníamos entonces, pero eso no quita que no aparezcan los positivos y que, por lo tanto, estemos en esa situación. Dicho esto, la segunda de las cuestiones que quiero trasladarle es que en este momento todavía podemos seguir la estrategia del control brote a brote, caso a caso. Es cierto que empezamos a tener transmisión comunitaria, pero la transmisión comunitaria que tenemos es una transmisión comunitaria controlada. Y, por lo tanto, de momento, nuestro sistema sanitario está en este momento y sigue estando preparado para seguir en este momento caso a caso. ¿Hasta cuándo podremos soportar esto? Pues vamos a ver cómo van evolucionando la incidencia acumulada. Vamos a ver también cuál es el desarrollo del número de brotes en la comunidad autónoma y, a partir de ese momento, se los diré. El esfuerzo de diagnóstico que llevamos hecho en la Comunidad Autónoma de Extremadura es importante por cuanto llevamos hechas a día de hoy, desde el inicio de la pandemia, 92.977, es decir, casi 93.000 PCRs en toda la comunidad autónoma. Casi 93.000 PCR en toda la comunidad autónoma, con un incremento muy importante en la fase de nueva normalidad. Esto nos ha llevado a que en el día de hoy tengamos una incidencia acumulada en los últimos 14 días que debe rondar el 53 casos por cada 100.000 habitantes, a expensas de los datos que nos den esta tarde en el Ministerio de Sanidad.
Sí decirles que ocupamos el puesto 16 en incidencia acumulada del total de las comunidades autónomas, pero eso no nos quita ni un ápice de esfuerzo ni nos quita ni un ápice de preocupación por la situación que se va produciendo en todo este tiempo. A diferencia de lo que ocurría en los meses anteriores, decirles también que no estamos notando una presión muy importante en el ámbito hospitalario. En el día de ayer teníamos 22 personas hospitalizadas, de las cuales 3 estaban en UCI. Tenemos capacidad suficiente, tanto hospitalaria como de unidades de cuidados intensivos, como de respiradores, para poder absorber o para poder estar preparados en una segunda oleada que fuese, ojalá no, más virulenta que la que tenemos en este momento. Ayer tuvimos la enorme suerte de cerrar un brote en la ciudad de Badajoz. Uno de los brotes se cerró en la ciudad de Badajoz y hoy creo que seremos capaces de cerrar otro brote de los detectados en la ciudad de Almendralejo. Esto quiere decir que las cosas van evolucionando razonablemente dentro de los brotes, que tenemos pocos brotes, que tenemos bastantes brotes, pero que tienen pocos casos cada uno de los brotes. Y esto es lo que se va produciendo en el resto de la comunidad, autónoma y en el resto también del país. Es decir, gente, salvo en las comunidades autónomas que ya tienen una transmisión comunitaria clara por la incidencia acumulada, basándonos en criterios de incidencia acumulada, sabemos a día de hoy que los brotes están siendo bastante controlados. Hoy volveremos a marcar un máximo histórico en el estado de nueva normalidad en el número de personas infectadas. Cuando demos los datos por la tarde, confirmaremos alrededor de 98 casos positivos. 98 casos positivos. Por eso no quiero ocultarle a la sociedad y no quiero ocultarle a la ciudadanía en ningún momento que estamos ante una segunda oleada y que hablarles de otra manera es no decirles la verdad, no ser sinceros con ellos y no pedirles la corresponsabilidad que deben tener con el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque esto es una labor de todos. Los éxitos son de todos. De esos 98 casos nuevos, que ahora mismo estamos estudiando a lo largo de la mañana y puede variar, puede oscilar algún positivo arriba, algún positivo abajo, dependiendo del estado inmunológico en el que se encuentra la persona. Les confirmo que habrá 23 en el área de salud de Badajoz, 23 en el área de salud de Navalmoral de la Mata, 21 en el área de salud de Cáceres, 11 en el área de salud de Mérida, 9 en el área de salud de Plasencia, 5 en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena y 3 en el área de salud de Llerena Zafra, pendiente de ubicar 3 personas que estamos estudiando en este momento que no tienen un área identificada, bien porque vengan de privada o bien porque se hayan desplazado a nuestra comunidad autónoma y estemos estudiando la ubicación exacta que tienen esas personas. Crecerá el brote que está declarado en Zaínos. Crecerá el brote que está declarado en Zaínos. Crecerá el brote que está declarado en Quintana de la Serena. Y con casi toda seguridad declararemos 4 brotes nuevos en el día de hoy. Declararemos un brote en el área de salud de Navalmoral de la Mata, en concreto en la zona de Barquilla. Declararemos un brote en la localidad de Zarza de Montánchez. Declararemos un nuevo brote en Almendralejo
y declararemos un nuevo brote en Villanueva del Fresno. El brote de Villanueva del Fresno, ya les indico, no tiene nada que ver con Portugal. El origen es un origen importado y es un origen importado de Cataluña. Un origen importado de Cataluña. Les decía con respecto a los brotes. Con respecto a los brotes, tenemos cerrados 10 brotes cerrados y tenemos en el momento actual un total de, con estos 4 que les acabo de decir, 31 brotes activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con estos 4 brotes que declararemos hoy tendremos 31 brotes activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. No quiero hacer de esta rueda de prensa un listado de números de cada uno de los brotes. Tenemos la información, si ustedes la quieren no tendré ningún inconveniente en trasladárselas. Pero para que sepan ustedes, aproximadamente en este momento tenemos un total de 362 casos activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 362 casos activos, y tenemos a un total de 1.257 personas en seguimiento en el ámbito de la comunidad autónoma. Eso habla del esfuerzo que les decía, que en este momento se circunscribe a todo aquello que tiene que ver con la atención primaria de salud y con respecto a la salud pública. Termino hablándoles de la resolución del 17 de agosto, que alguna controversia ha generado y que quiero hacer alguna aclaración al respecto para que podamos trabajar de forma conjunta entre todas las administraciones y para que podamos trabajar de forma conjunta toda la sociedad. La resolución viene a cuenta de la transposición literal del acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado viernes, y lo que dice claramente es el cierre de los locales de ocio nocturno, Les aclaro que en este momento estamos trabajando desde la Junta de Extremadura, junto con la CREX, distintos departamentos de la Junta de Extremadura, para aclarar a qué locales, en función de la clasificación de la actividad económica, se refiere el cierre de ocio nocturno. Por si algunos de los locales que están dados de alta en otro epígrafe del IAE pueden abrir hasta la 1 de la madrugada. Lo digo por el revuelo que se ha montado alrededor del cierre del ocio nocturno. En hostelería y restauración, decirles que lo que intentamos es garantizar en todo momento la distancia interpersonal del 1,5 metros. Que las reuniones no sean de más de 10 personas, en la misma mesa, y establecer el cierre de los establecimientos a la 1 de la madrugada. No admitiendo clientes por encima de las 12 de la noche, para que se puedan cerrar efectivamente a la 1 de la madrugada. En los centros sociosanitarios nos obligamos a realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en esos centros sociosanitarios que tengan carácter residencial, es decir, fundamentalmente nuestra población vulnerable, mayores y personas con discapacidad, con 72 horas de antelación como máximo. Y la limitación de las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención y con una duración máxima de 1 hora al día. En este momento también estamos trabajando en aclarar
para establecer un horario dentro de los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque había un acuerdo del Consejo de Gobierno que queda superado por esta resolución y que nos va a permitir que en aquellos municipios o en aquellas entidades locales que no haya positivos, que no haya brote, y en aquellas residencias que no haya brote, podamos incrementar el número de visitas que se venían realizando hasta el momento actual. Y además, nos guardamos la salvedad de las visitas previo a algún fallecimiento de algún residente de la residencia para el momento de la despedida, que serían visitas más frecuentes. También nos obligamos a cribados con PCR en grupos específicos, en todos aquellos brotes, en todos los centros sociosanitarios del personal que se vaya incorporando, en los barrios con transmisión comunitaria, etcétera. Prohibimos taxativamente los botellones en las localidades, prohibimos taxativamente los botellones y prohibimos también fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad de los 2 metros. Luego, como recomendaciones que van dirigidas fundamentalmente a la ciudadanía, les tengo que decir que intentamos recomendar que los encuentros sociales se limiten a los estrictamente necesarios fuera del núcleo de convivencia. Le recomendamos a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas y a realizar periódicamente pruebas de PCR a trabajadores de centros sociosanitarios como recomendación. Pero esto tenemos que detallarlo un poco más cuando nos lo digan las autoridades de salud pública. Quiero hacer una aclaración hoy con respecto al tema de los eventos y actividades multitudinarias y con esto termino mi intervención. Se dice literalmente en la resolución que los eventos multitudinarios deberán realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento de recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad. Es decir, si alguien va a realizar, cualquier promotor, sea público o privado, va a realizar un evento multitudinario, tiene que pedir permiso, tiene que entregar una documentación en salud pública para autorizarle o no la celebración de ese evento multitudinario. Bien, con esto quiero decirle que queremos definir claramente qué es un evento multitudinario. Queremos definir claramente qué es un evento multitudinario. Un evento multitudinario no es una boda. No es una boda. Un evento multitudinario no es la celebración de un determinado banquete, de un bautizo, de algo que es o que está programado, que está previsto de alguna manera, que lo van a celebrar en un determinado local y que a lo único que tienen que atenerse exclusivamente es a las recomendaciones que se establecen en el acuerdo del Consejo de Gobierno y en la resolución. Es decir, ¿se pueden celebrar bodas? Sí. ¿Se pueden celebrar bautizos y comuniones? Sí. ¿Están automáticamente autorizados? Sí, están automáticamente autorizados. ¿Qué medidas tienen que tener? Pues tienen que tener, evidentemente, que estén organizados dentro de o un local de restauración o un catering, que será lo mismo que celebrarlo dentro de un local de restauración. Las mesas no pueden tener más de 10 personas, debe mantenerse la distancia de seguridad del 1,5 metros y a la 1 de la madrugada el evento ha debido finalizar. Esas son las condiciones de seguridad. Y eso no hace falta
no hace falta que lo autorice Salud Pública. Está directamente autorizado y es una actividad comercial muy importante y un sector productivo de nuestra actividad comercial también muy importante. Por lo tanto, pocas preguntas caben ahí. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de actos multitudinarios? Nos vamos a referir a actos programados no rutinarios que, con independencia del motivo que les lleve a organizarlos, se celebren en espacio interior o al aire libre y donde el número de personas sea igual o superior a 500 personas y puedan estar en contacto cercano. Eso es a lo que vamos a llamar eventos multitudinarios. Todo esto, evidentemente, antes de la convalidación por parte del Consejo de Gobierno de la resolución, que saben que la tenemos que convalidar, se especificará claramente y se dirá claramente para que a todo el mundo le quede absolutamente claro. Espero haber aclarado todos los temas. Sí les quiero trasladar un mensaje final. Si me preguntan si me gustan tomar estas medidas, la respuesta es no. La respuesta es no. Si me preguntan, ¿están haciendo todo lo posible para que exista un equilibrio entre la protección de la salud y el desarrollo económico de la sociedad? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la tercera cuestión. En los últimos días, tanto en todo el territorio nacional como en Extremadura, estamos asistiendo a un incremento progresivo de la incidencia acumulada a los 14 días y a los 7 días. Como sociedad, no nos podemos permitir otra etapa de confinamiento. No nos podemos permitir otro estado de alarma. De ahí que ahora tengamos que ser contundentes en las medidas. De ahí que ahora tengamos que ser muy taxativos con determinadas medidas. De ahí que ahora le tengamos que pedir el sacrificio a la sociedad de que se protejan individualmente y que protejan al resto de los colectivos, independientemente de la edad, independientemente de si tienen o no tienen enfermedades concomitantes, independientemente de lo que sea. Es el momento de dar la talla como sociedad. La hemos dado de aquí para atrás. La hemos dado de aquí para atrás. Vienen 2 semanas muy importantes, muy importantes. Lo que hace más igual a una sociedad, de las cosas que más influyen en la igualdad de la sociedad, es la educación. Y yo quiero que mi tierra tenga educación presencial, desde el primer momento. Por eso estas 2 semanas tienen que ser 2 semanas de un esfuerzo brutal, de un esfuerzo titánico. Tenemos que vencer a la incidencia acumulada de 14 días. Tenemos que vencer a la incidencia acumulada de 14 días. Y eso no lo puede hacer solo el sistema sanitario. El sistema sanitario puede poner los medios, puede poner el conocimiento, puede poner las recomendaciones, puede aguantar a las espaldas las críticas que se le hagan. Pero, sin duda ninguna, el esfuerzo tiene que ser y debe ser colectivo. Por eso habrá medidas que entiendan más o menos la sociedad. Pero en este momento es un momento clave. Es un momento de 2 semanas de vencer a la incidencia acumulada para que nuestros niños y niñas el día de mañana puedan ser más iguales y puedan ser más libres con un acceso a la educación de forma muchísimo más adecuada.
Y ahora me someto a las preguntas que ustedes tengan. Buenos días. Turno de preguntas, Celestino Vinagre, del diario Hoy. Buenos días, consejero. Primero, una de números. ¿Nos puede actualizar el caso de Zaínos y Quintana? ¿Cuántos positivos habría ahora mismo? Y ya de paso, Villarta, no sé si también se supone que ha bajado el número de contagios. Y luego, sobre lo último, la educación. Quedan 3 semanas para el comienzo del curso oficial. Ese último mensaje da a entender que, como la tasa de incidencia siga igual, no se va a poder comenzar de manera presencial las clases. Yo quería también ir al detalle concreto. ¿Se tiene contemplado ya qué va a pasar en el caso de que aparezca un positivo en un colegio o en un instituto? Vale. Empiezo por la primera. Zaínos me ha preguntado. Tenemos 3 casos activos y 40 contactos. No. Activos en este momento tenemos 3. Estos son los datos que me han pasado. Un segundo. Sí. Activos en Zaínos tenemos 3 y 40 contactos. Me preguntaba también por Villarta, ¿no? Por Quintana, perdón. Por Quintana tenemos 6. Esto no incluye lo de hoy. Estos son a día de ayer. En Quintana tenemos 6 positivos, 6 casos activos en este momento y 60 contactos. Y en Villarta también me lo preguntaba, ¿no? 40 y 200 contactos. Ya les anuncio que en Villarta de los Montes solicitaremos a la autoridad judicial la prolongación del aislamiento, porque tiene que controlarse algo más, y levantaremos, si todo va bien, si no hay nada en los próximos días, levantaremos la fase 2 de La Morera. Levantaremos la fase 2 de La Morera porque lleva buena evolución. Lleva buena evolución en este momento. Con respecto a lo que preguntaba de la incidencia acumulada, en Extremadura no estamos mal ahora mismo de incidencia acumulada para empezar el curso de forma presencial. No obstante, las autoridades educativas tienen planteado 3 escenarios, que a mí me parece que lo han trabajado muy bien, lo hemos trabajado en conjunto con ellos. Tienen un escenario de todo presencial, un escenario mixto y un escenario online. Con respecto a la pregunta que me hacía de si teníamos pensado qué hacíamos con un positivo, pues depende en la edad en la que se produzca. Depende en la edad en la que se produzca. Si el positivo se produce, si es presencial y el positivo se produce en la primera etapa, donde está el grupo burbuja, pues evidentemente tenemos que tomar medidas sobre todo el grupo burbuja. Si el positivo se produce en la edad que va de los 6 años al comienzo del bachillerato y de la formación profesional, se seguirá el mismo protocolo. Esto está por definir todavía por el Ministerio, pero ya les avanzo que se seguirá el protocolo prácticamente que se sigue en los transportes públicos. Es decir, aquellos que estén en un radio de acción de menos de 1,5 metros y que hayan tenido contacto estrecho, pues entonces actuaríamos en ese sentido. Y si se producen en formación profesional y en bachillerato, igual, lo haríamos con el caso de contacto estrecho también. No obstante, espero que a finales de esta semana tengamos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde cada una de las comunidades autónomas hemos planteado las distintas opiniones desde los expertos para que se puedan controlar estos casos. Y yo espero tener, ya digo, yo creo que será antes del viernes cuando tengamos un Consejo Interterritorial de Sanidad exclusivamente, independientemente de que luego haya uno donde esté Educación y Sanidad
antes del inicio del curso, en el que analicemos estas cuestiones de forma pormenorizada. Pero básicamente este será el trabajo a realizar. José María, si aparece entonces en menos de 6 años, esa clase quedaría... Esa clase quedaría aislada, quedaría en... O sea, no habría clase al menos durante 14 días. Efectivamente. Y en cambio el resto de enseñanza se apartaría, por supuesto, al contagiado. Se aislaría a los contactos estrechos. Vale. Rocío Entonado. Buenas. Quería saber si nos puede confirmar el fallecimiento de una persona, de una mujer de 82 años en La Morera, en La Codosera esta madrugada, uno de los que estaba contagiado. No puedo confirmárselo en este momento. Y luego, bueno, ya que lo ha dicho, que era otra pregunta. Hasta las 2 de la tarde no tenemos el Consejo de Dirección de Actualización de Datos y ese dato no lo tengo. Si se ha producido y se ha producido por COVID, esta tarde lo haremos público, ¿vale? Y bueno, era la otra pregunta que tenía, pero como ya lo ha dicho, lo de hasta cuándo se iban a mantener los municipios, el Villarta y La Morera con las restricciones, si nos puede... La Morera se levantará, decaerá cuando llegue el momento, creo que es el sábado, pero no estoy completamente seguro. Villarta de los Montes no, Villarta de los Montes estamos estudiando en función de los contactos que veamos hoy y del número de casos que tengamos hoy en Villarta de los Montes y la actualización que nos den hoy en el Consejo de Dirección. Será de un periodo de incubación completo, por lo que pidamos la prolongación de fase 2 y aislamiento social, o por una semana. ¿Puede actualizarlo? Ya les anuncio también que hemos solicitado autorización judicial para la localidad de Alcántara pasar la fase 2 y aislamiento social. ¿Nos puede actualizar los datos del brote de La Morera y de este de Alcántara también? El brote de La Morera. Brote de La Morera. Brote de La Morera. Lo tengo por nombre y no lo tengo por localidad. Le fallaría. Se lo mando ahora. Y el de Alcántara. Se lo mando ahora también. Porque me parece que hay alrededor de 19, pero no estoy seguro, ¿eh? No. Sí. Haya hecho referencia al tema de educación, la interterritorial. Ayer el ministro animaba a las comunidades autónomas en esa interterritorial que hubo a tomar medidas en educación también y de cara a la campaña de la gripe, a hacer también un paquete de medidas conjuntas. Sí. Un poco en qué línea se plantea la comunidad. Bueno, ayer la intervención mía en el Consejo Interterritorial fue de someter a la consideración de la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas es un grupo de trabajo que hay dentro de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a que estudien adelantar la vacunación en unos días y, en segundo lugar, a que nos orienten sobre el incremento de cobertura que tenemos que alcanzar como objetivo para vacunar de la gripe. Aproximadamente que acabaremos este año alrededor del 60% en cobertura de vacunación, que no está mal, aunque el objetivo de la OMS suele ser un 65%. Estamos pendientes de cerrar los detalles de la campaña de vacunación, pues yo creo que al menos entre un 15 y un 20% más debería estar vacunada. También se planteó el tema del interés de todas las autonomías en la APP Radar COVID. Sí. No sé, Extremadura, si tiene pensado implantarla y cuándo. Lo hemos mostrado nosotros también. Nos han facilitado el documento técnico para que lo podamos hacer interoperable con nuestras aplicaciones. Y a partir de ese momento, una vez que funcione y que la Agencia de Protección de Datos nos haya dado permiso, lo lógico es que se firme un convenio con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial del Ministerio competente en materia de innovación. No obstante, haríamos un uso en pruebas en cuanto tuviésemos el permiso de la Agencia de Protección de Datos.
Les decía, para primeros de septiembre, pues más o menos en ese margen de tiempo nos estaremos moviendo. Un par de cuestiones más. Hemos conocido que en Don Benito, en el Centro de Salud Oeste, ha habido varios administrativos o trabajadores que han dado positivo. No sé si esto va a afectar al funcionamiento, no sé si nos puede confirmar datos de cuántos... ¿Perdón? Es hoy. Sí, nos ha llegado la información hoy, no sé, por eso queríamos que si nos podía confirmar. No puedo confirmarles nada porque sé el número, pero no sé quiénes son las personas. Lo analizaremos en el Consejo de Dirección, pero no hemos tenido ninguna llamada de la gerencia del área de salud de Don Benito Villanueva proponiendo una medida que ya tuvimos que tomar en Zafra cuando en la primera oleada, que tuvimos que poner un centro de salud como un PAS ampliado. No es esa la situación. Por lo tanto, no creo que se produzca esa situación. No obstante, lo veremos. Sí, lo veremos. En cualquier caso, si es posible, evidentemente, y hay bolsa, lo sustituiremos. Será lo primero que hagamos, no cerrar el centro, sino sustituir a aquellas personas que tienen que ser apartadas de su servicio, ¿no? Sobre el tema del positivo de Talaveruela, que ha estado relacionándose con normalidad, ¿se ha tomado alguna medida desde las autoridades sanitarias? ¿Ha habido alguna consecuencia? No, lo estamos analizando con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ya saben que ha mostrado su rechazo, nosotros también mostramos ese rechazo y hemos dado la alerta al Centro de Alerta Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Hay quejas de numerosos usuarios del sistema de salud que dicen que hay retrasos considerables en las citas médicas, 15, 20 días. No sé si se va a solventar de alguna manera. Citas médicas ordinarias, normales. En primaria, sí. Para atención primaria, a ver ese problema como si se plantea solucionarlo. Mire usted, la recomendación que estamos haciendo nosotros por el trabajo que está haciendo la atención primaria de salud, que yo me quito el sombrero por cómo está trabajando la atención primaria de salud y que le estamos prestando todo el apoyo del mundo a la atención primaria de salud. La dedicación que están haciendo la atención primaria de salud a la detección precoz, a la detección de casos asintomáticos de personas infectadas por coronavirus, hace que tengan que dedicar una parte muy importante de su tiempo, a esa atención. Dicho esto, nosotros hemos arbitrado canales, en principio fueron solo telemáticos, donde a través del teléfono se cribaba la consulta y se le daba cita al paciente si así lo estimaba el médico. Hemos incrementado notablemente, ya hace, me atrevería a decir, mes y medio, 2 meses, hemos incrementado notablemente el número de las posibilidades de contacto con el sistema sanitario. Es cierto que no hay un comportamiento homogéneo en todo el territorio de la comunidad autónoma en el ámbito de la atención primaria de salud, porque dependen mucho de los espacios que tenga el propio centro de salud. Y esto es una medida de protección no solo de los profesionales, sino también de los pacientes. Es decir, no podemos estar prohibiendo aglomeraciones fuera y permitir aglomeraciones dentro de los centros. Luego, tienen que llevar una serie de cadencias. Yo estoy seguro que la mayoría de esas citas que tienen retraso son citas permítame la expresión, son citas administrativas, son citas que tienen que ver con problemas de salud que se pueden demorar. No obstante, estamos trabajando intensamente en recuperar una actividad normal de la atención primaria de salud, sabiendo que tenemos que jugar con los espacios de los centros de salud y de los consultorios, y que allí no se pueden encontrar muchas personas a la vez, porque entonces estaríamos generando un foco de posibilidad de contagio de coronavirus. Y esto es lo que puede estar haciendo que se retrasen determinadas citas. En cualquier caso, yo le pido disculpas a los ciudadanos y le pido también que entiendan la situación por la que estamos atravesando y, sobre todo, que reconozcan el papel de los profesionales de la atención primaria de salud que tanto están dando en este momento, ¿no? Televisión Española.
Sí, bueno, en relación a los problemas que citaba con la atención primaria, incluso hay muchos usuarios que dicen que ni siquiera ese teléfono, que en un principio permite un cribado, está disponible para ellos. Mire, con los teléfonos nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer varias modificaciones. Una de las modificaciones que tenemos que hacer es que los teléfonos no comunican. Es decir, alguien en el centro de salud puede estar atendiendo una llamada y yo llamo al mismo tiempo que están atendiendo una llamada y el teléfono no comunica. Y la sensación que tiene el usuario es que no le cogen el teléfono. Eso es una de las cosas que tenemos que corregir. La otra de las cuestiones que tenemos que corregir es la captura de la llamada, que se puedan capturar las llamadas para después devolverlas. Y en estas dos líneas son en las que estamos trabajando en este momento para ver si somos capaces de hacer lo posible. No obstante, todas las áreas de salud tienen indicaciones de incrementar el número de recursos, sobre todo de personal administrativo, por si fuese necesario que atendiesen a más personas. El problema que tenemos también son el número de operadores que tenemos en la central de llamadas, que absorben un número de llamadas a la vez. No sé si hay otro problema además de ese, pero estos son los dos problemas que hemos detectado y que estamos intentando resolver. Seguimos con el tema de la numerología porque, por ejemplo, en el caso de Zaínos hay un dato ahí discordante porque en el último parte 8 casos activos, ahora en el nuevo que acaba de citar 3 casos activos. ¿A qué se debe esta discordancia en el dato? Porque se hayan dado altas epidemiológicas. Es decir, que hayan dado negativo en la PCR de control que se hace y hayan sido altas epidemiológicas. Nos ha llegado un bando del alcalde de Piedrasalbas. En el que comunica de Piedrasalbas, en el que comunica que el área de salud de Cáceres va a realizar pruebas PCR a todos los ciudadanos que hayan acudido a algún acto litúrgico desde el pasado día 12 de agosto. ¿Qué sabemos al respecto? Que ha habido un foco de contagio en un acto religioso, que evidentemente el momento clave de contagio está en la comunión y que evidentemente no tenemos un registro de quienes han comulgado. Por lo tanto, no hay otra posibilidad de conocer quiénes han comulgado y hacerle la PCR que emitir un bando para que aquellos que hayan comulgado, por favor, se hagan la PCR. Hoy y mañana, supongo. ¿Qué será? ¿Serán entre hoy y mañana? ¿Tiene algún dato con Será en cuanto podamos hacerlo, en cuanto se presente la gente, claro. Y, una última cuestión que se sorprendería que la gente no quiera hacerse PCR tampoco, en algunos casos. O sea que, y de todo. Sí, una última cuestión. Cuando habla de incidencia acumulada al inicio de su intervención, se refería a ellos con unos, bueno, por lo menos con un matiz un tanto de, previsor en base a que no se puede cerrar el dato, pero en realidad estamos hablando de una competencia que es de la comunidad autónoma, que es la que comunica al Ministerio cuál es el dato fidedigno. ¿Por qué hay esa cautela a la hora de transmitir este tipo de datos si es la competencia de la comunidad autónoma? No. Nosotros comunicamos casos activos. La incidencia acumulada a los 14 días nos la calculan. Nosotros tenemos la nuestra, calculada, que son 53. Pero los casos que se declaran en CIBIES, los casos que se declaran en CIBIES, que es el sistema que intercomunica la Consejería, el Servicio Extremeño de Salud, la Dirección General de Salud Pública, con el Ministerio, en los últimos 7 días puede haber contado los casos de otra manera, por las horas en que se cierra la estadística. Entonces, no me gustaría que yo hoy dijese 53 de incidencia acumulada y esta tarde, cuando salgan los datos del Ministerio, sean 54 o 51. Entonces, por eso quiero que calcule el Ministerio, igual que calcula para el resto de las comunidades autónomas, y en eso quiero ser
muy respetuoso con el Sistema Nacional de Salud, que me digan cuál es la incidencia acumulada que tenemos. No sé si me he explicado, pero claro que tenemos nuestros cálculos de incidencia acumulada, pero me parece que lo lógico es que espere al resultado de la incidencia acumulada del Sistema Nacional de Salud. ¿Más preguntas? Yo tengo dos preguntas. La primera es si en estos momentos se plantea realizar pruebas PCR masivas como se están dando en otras partes de España. No. ¿No? Vale. Y la segunda es que ayer Plena Inclusión denunciaba un poco de discriminación, ya que no se les permite salir de sus centros, y denuncian también que desde el 1 de enero no reciben ni un fondo de subvención para el mantenimiento de sus centros. No sé si nos puede confirmar a qué se debe. No le he entendido la pregunta segunda. Ayer Plena Inclusión Extremadura... Vale, ya. Sí. Ya. La primera me decía que si nos planteamos hacer cribados masivos. No. ¿Por qué? Porque tenemos transmisión comunitaria controlada. Podemos seguir la trazabilidad de más de un 70% de los casos que detectamos. Por lo tanto, entendemos que no hay que hacer un cribado masivo para ver dónde está el origen del foco, porque no lo tenemos. ¿Cuándo se utilizan los cribados masivos? Pues mire usted, el ejemplo lo ha tenido en Cataluña, en determinados barrios de Barcelona, donde el origen del foco era difícilmente etiquetable, o con la trazabilidad que tenían que tener, y tenían que hacer un cribado masivo. En nuestro caso no es la situación que tenemos en este momento. Nuestra incidencia acumulada no lo indica, y desde luego el control que tenemos de cada uno de los brotes en este momento por parte de Salud Pública no nos hace pensar que tengamos que hacerlo. ¿Eso quiere decir que pasado mañana no lo hagamos? Pasado mañana es pasado mañana. Yo con este virus he aprendido que todo es de momento. Y todo es en el momento que le hablo. Con respecto a Plena Inclusión. Están fiscalizándose los expedientes. Vamos a ver. Nosotros, con respecto a Plena Inclusión y con respecto al marco de atención a la discapacidad en general, teníamos un coste de servicio. Las entidades prestaban un servicio y nosotros le teníamos un coste por servicio. En el año 2019, se produce algo que nosotros entendemos que es de justicia, que es una subida de sueldo para los trabajadores que trabajan en esos centros. Y esa subida de sueldo viene de la mano del 15 convenio colectivo. Que se negocia en Madrid, no se negocia aquí. ¿Qué hacemos nosotros en el año 2019? En el año 2019, ya muy avanzado el año 2019, que es cuando se aprueban las tablas salariales, las nuevas tablas salariales, nosotros lo que hacemos es inyectarle a Plena Inclusión y a otras entidades de la discapacidad 4,7 millones de euros más de lo que venían cobrando por el coste de los servicios. Por cierto, junto con Galicia, las dos únicas comunidades autónomas que lo hacen. Eso lo tuvimos que hacer con una modificación de crédito, porque no estaba presupuestado, puesto que el 15 convenio colectivo no entró en vigor cuando hicimos los presupuestos de 2019. Ese 15 convenio colectivo se arrastra. Y este año el Gobierno de la Junta de Extremadura decide que quiere pagar ese 15 convenio colectivo. Y para poderlo pagar se introduce una modificación en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el trámite parlamentario, que permite poner esos 4,7 millones de euros. Para pagarle en tiempo y forma había que sacar una orden de subvenciones y un decreto de subvenciones nuevo, y nos habríamos ido a final de año. El estado de alarma, ¿qué es lo que nos ha permitido? Lo que nos ha permitido es un decreto ley del Gobierno de la Junta de Extremadura, donde ya
desde el primer pago que se le realizan a las entidades de la discapacidad, van a recibir ese incremento del 11% en el coste de los servicios. Y eso es lo que ha hecho que este año vayamos con un cierto retraso en el pago de las entidades. Pero es por el bien de las entidades de la discapacidad y por el compromiso que con las entidades de discapacidad tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y en este caso ha venido bien el estado de alarma, porque hemos podido saltarnos todo ese trámite, si no nos tendríamos que haber ido mucho más adelante en el pago. Por lo tanto, aclarado el primer punto. Segundo punto, que criticaba plena inclusión. Ya no es cierto que tengamos limitación en las visitas a los usuarios y en las salidas de los usuarios. Ahora, entendemos que las personas con discapacidad es una población vulnerable, que hay que proteger, porque muchas personas con discapacidad tienen enfermedades asociadas y es bueno que las protejamos. Luego, disculpas si nos pasamos, pero que lo estamos haciendo por ellos, aunque ahora mismo ya no hay ninguna limitación. Y decirle también que fuimos el primer gobierno autonómico que solicitó en el interterritorial, cuando peor lo estábamos pasando en esta pandemia, que las personas con discapacidad, como trastorno del espectro autista, como discapacidad intelectual y como trastorno mental grave, pudiesen salir a pasear con sus familias en paseos terapéuticos. Y se aprobó. Y ahora no va a cambiar. ¿Alguna pregunta más? Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos.